Sri Lanka puede parecer solo otro destino exótico en el mapa, pero basta con mirar un poco más de cerca para darse cuenta de que esta isla esconde mucho más que hermosas playas y paisajes tropicales. Escondido en el sur de Asia, rodeado por el Océano Índico, el país cuenta con una de las culturas más antiguas y complejas del continente, y, sí, sigue siendo uno de los lugares menos conocidos del mundo. Su propio nombre lo dice todo. Sri Lanka, que en cingalés significa Isla Gloriosa, es conocida por muchos como la perla del Océano Índico. Y no solo por su aspecto. La combinación de espiritualidad, tradiciones milenarias, biodiversidad única y una historia llena de giros y vueltas hacen de este lugar un verdadero rompecabezas cultural. Por eso, hoy Bello Mundo te llevará al interior de este fascinante país, lleno de bellezas y sorpresas, y te revelará curiosidades que te dejarán con la boca abierta. Número 1. Ubicación y datos geográficos. En el sur de Asia, justo debajo de la India, se encuentra una isla que mucha gente conoce por su nombre, pero que pocos conocen realmente: Sri Lanka. Separada del subcontinente indio por un estrecho brazo de mar, el Estrecho de Palk. El país tiene un territorio con unos 65.000 kilómetros cuadrados. Pequeño en el mapa, pero gigante en diversidad. El clima es tropical, con estaciones monzónicas que traen fuertes lluvias en diferentes épocas del año. De mayo a septiembre, el oeste y el sur del país casi se hunden por tanta agua. Luego, de octubre a enero, es el turno del este de enfrentar las tormentas. Y en medio de todo esto, llegan los veranos bochornosos y secos. El paisaje también varía mucho. Hay montañas, bosques, lagunas, arrecifes y una costa con cocoteros hasta donde alcanza la vista. El punto más alto de la isla es el Piduruthalagala, con 2.524 metros, rodeado por una alfombra verde impresionante. El país cuenta incluso con un curioso sistema de dos capitales. Colombo es la capital comercial y la ciudad más grande, pero el parlamento funciona en la histórica Sri Jayawardenepura Kotte. Es decir, a veces Colombo y Kotte se disputan el protagonismo en las noticias. En cualquier caso, este pequeño gigante del sur de Asia nunca pasa desapercibido. Ahora que ya sabemos dónde se encuentra esta joya tropical, ¿qué tal si viajamos en el tiempo y descubrimos la historia de esta isla? Número 2. Historia. Antes de convertirse en ruta de los imperios europeos, Sri Lanka ya tenía una larga historia. Antiguos reinos como Anuradhapura y Polonnaruwa surgieron siglos antes de Cristo, con templos esculpidos en piedra, gigantescos depósitos de agua y una escritura propia, inspirada en la tradición india. Fue también en este periodo cuando el budismo Theravada llegó a la isla, alrededor del siglo III a.C., traído por el monje Mahinda, hijo del emperador indio Ashoka. Desde entonces, la religión se ha convertido en parte fundamental de la identidad del país. Durante mucho tiempo, Sri Lanka prosperó como punto estratégico de comercio entre la India, Oriente Medio y el sudeste asiático. Pero la riqueza siempre atrae la codicia, y los europeos no tardaron en aparecer. Los primeros fueron los portugueses, en 1505, en busca de la valiosa canela. Se apoderaron de parte de la costa y dejaron huellas con fuertes, iglesias y la presencia del catolicismo. En el siglo siguiente, fueron expulsados por los holandeses, que se apoderaron de los puertos y ampliaron el cultivo del café y el té. Pero fue a finales del siglo XVIII, cuando los británicos llegaron definitivamente y, en 1815, dominaron todo el territorio, tomando el último reducto independiente, el Reino de Kandy. Bajo el dominio británico, el país pasó a llamarse Ceilán y se convirtió en una referencia mundial en la producción de té. Las plantaciones de té de Ceilán se extendieron por toda la isla, junto con ferrocarriles, escuelas y profundos cambios sociales. La independencia llegó en 1948,
pero la paz tardaría en llegar. En 1983 estalló una guerra civil entre el gobierno y el grupo separatista Tigres, tamiles. Fueron 26 años de conflicto, que solo terminaron en 2009, dejando cicatrices que aún hoy perduran. Aún así, Sri Lanka también vivió momentos destacados. En 1960, por ejemplo, el mundo fue testigo de algo inédito: la primera mujer elegida jefa de gobierno. Sirimavo Bandaranaike asumió el cargo y pasó a la historia. Con tantos cambios, se entiende por qué Sri Lanka es un lugar de contrastes, entre lo antiguo y lo moderno, la fe y la violencia, el caos y la belleza. Y ahora que ya hemos pasado por ese turbulento pasado, es hora de conocer lo más encantador de esta isla. Número 3. Lugares turísticos y paisajes. Sri Lanka es un regalo para la vista. Pocos países reúnen tanta diversidad en tan poco espacio. Playas doradas, bosques tropicales, montañas cubiertas de plantaciones de té. Todo ello en un territorio muy pequeño. ¿Y lo más curioso? Cada rincón parece contar una historia diferente. En las tierras áridas del norte se encuentran algunas de las ciudades antiguas más impresionantes del mundo. En Polonnaruwa, las ruinas cuentan los días de un imperio que en su día fue grandioso. Sigiriya, con su famosa Roca del León, mezcla leyenda y arqueología en lo alto de un imponente peñón. Dambulla alberga cuevas budistas decoradas con estatuas milenarias, mientras que Anuradhapura conserva estupas y templos que son patrimonio de la humanidad. En la región central, Kandy destaca no solo por su belleza, sino también por su simbolismo. Allí se encuentra el Templo del Diente de Buda, lugar sagrado, punto de peregrinación y orgullo nacional. Y si te diriges al sur, no puedes dejar de visitar Galle, una ciudad con murallas coloniales holandesas, un faro junto al mar y una puesta de sol inolvidable. La naturaleza también brilla con fuerza allí. El Parque Nacional de Yala alberga leopardos, elefantes y búfalos. Las montañas de Nuwara Eliya parecen sacadas de un cuento de hadas, con sus plantaciones de té que se extienden por las laderas. Horton Plains, con su sendero hasta el fin del mundo, y el bosque de Sinaraga, con aves muy raras, son un plato completo para los amantes del lado salvaje del planeta. Y para terminar, por supuesto, las playas. Arugan Bay atrae a surfistas de todo el mundo. Mirisa, Unawatuna y Bentota encantan a familias y parejas con sus aguas cálidas y tranquilas. En resumen, es casi imposible no enamorarse. Número 4. Población e idiomas. Además del increíble paisaje, lo que hace que el viaje sea más especial son las personas que viven en este paraíso. Sri Lanka tiene poco más de 20 millones de habitantes, y la diversidad es una parte fundamental de su identidad. El país es un verdadero mosaico cultural, cosido por pueblos con orígenes, idiomas y creencias muy diferentes. La mayoría de la población está formada por cingaleses, que representan alrededor del 74% de los habitantes. Son de origen indo-ario, hablan cingalés y, en su mayoría, profesan el budismo. Los tamiles, que llegaron del sur de la India y representan alrededor del 12% de la población, hablan tamil y practican el hinduismo. También hay musulmanes, conocidos como moros o malayala, que suman alrededor del 7% y viven principalmente en las regiones costeras del norte y el este. Además de ellos, existen los burghers, descendientes de colonizadores europeos, e incluso un pequeño grupo indígena llamado Vedas, que mantiene sus propias costumbres hasta hoy. En la práctica, esto convierte al país en un verdadero crisol lingüístico y cultural. Las lenguas oficiales son el cingalés y el tamil, pero el inglés también se utiliza mucho, especialmente en las zonas urbanas, el comercio y la educación.
Alrededor del 10% de la población habla inglés con fluidez. Y esta pluralidad no solo se refleja en el habla, sino también en la fe, porque en Sri Lanka la religión es algo muy serio. Y de eso vamos a hablar ahora. Número 5. Religiones y símbolos culturales. La religión en Sri Lanka va mucho más allá de la fe. Está presente en la vida cotidiana, en las calles, en las fiestas e incluso en la forma en que las personas se saludan. El país es mayoritariamente budista y basta con dar un paseo para verlo en los templos que se encuentran por todas partes. El más conocido es el Templo del Diente de Buda, en Kandy, que alberga una reliquia sagrada. Pero lugares como Anuradhapura y Polonnaruwa también impresionan por sus antiguos templos y monumentos que parecen detenidos en el tiempo. Además del budismo, otras religiones también tienen cabida allí. El hinduismo, el islam y el cristianismo están presentes en varias regiones, cada uno con sus tradiciones, templos y celebraciones. Ahora que ya hemos visto esta parte más simbólica, ¿hablamos de comida? Porque la mesa de Sri Lanka también tiene mucha historia que contar. Número 6. Gastronomía. Algo que nadie olvida después de visitar Sri Lanka es el sabor de la comida. Y cuando hablamos de sabor, imagínate, es una explosión de especias de principio a fin. La base de casi todas las comidas es sencilla: arroz blanco con una generosa ración de curry. Pero no se trata de un solo curry, sino de varios, con diferentes sabores, preparados con leche de coco y una potente mezcla de especias. Puede ser de pollo, pescado, carne, marisco o solo verduras. Y todo está bien condimentado con comino, clavo, canela y, por supuesto, pimienta. Por cierto, la canela de aquí es especial. Durante siglos, Sri Lanka fue uno de los mayores exportadores de esta especia en el mundo, y se utiliza en todo, desde lo salado hasta lo dulce. Pero el menú no se queda ahí. También está el famoso Kotu Roti, una mezcla ruidosa, literalmente porque los chefs lo cortan todo con espátulas metálicas, de pan tipo roti con verduras, huevos y curry. O los hoppers, que parecen tortitas en forma de cuenco, servidos con salsa picante o huevo en el centro. El agua de coco es un acompañamiento constante, y lo curioso es que muchos ni siquiera la enfrían. La beben tal y como sale del coco, ya que creen que así es más saludable. Número 7. Costumbres en la mesa y hábitos sociales. A la hora de comer, Sri Lanka muestra su influencia sudasiática. Es habitual comer con las manos, sobre todo con la derecha cuando el plato es arroz con curry. Los locales suelen dejar cubiertos a disposición de los comensales, pero lo tradicional es raspar todo con el propio arroz o con un trozo de pan local. Cuando le ofrezcan comida o bebida, es de buena educación aceptarla, aunque solo sea una pequeña porción. Si la rechaza, puede considerarse una falta de educación. Si le invitan a la casa de un cingalés, es costumbre llevar un pequeño regalo como muestra de agradecimiento. Las opciones tradicionales incluyen frutas, dulces o flores. Entregue siempre el regalo con las dos manos en señal de respeto. Hablando de etiqueta, no podemos olvidarnos de la ropa y las fiestas familiares, incluidas las bodas, que son muy animadas en Sri Lanka. Número 8. Normas de etiqueta, vestimenta y tradiciones familiares. Si hay algo que define bien al pueblo de Sri Lanka, es el respeto. Ya sea hacia los mayores, los dioses o las tradiciones, allí todo tiene una forma correcta de hacerse. Y eso empieza por la forma de vestir. Cuando se trata de ropa, la regla de oro es la modestia. Para visitar templos budistas o hindúes, es obligatorio quitarse los zapatos antes de entrar y llevar ropa discreta. Los hombros deben estar cubiertos, las faldas por debajo de las rodillas y, a ser posible, las prendas deben ser de colores claros o blancos.
especialmente en las ceremonias religiosas. Y no pienses que es solo una formalidad. Es una muestra de reverencia hacia los lugares sagrados y se toma muy en serio. A la hora de saludar, nada de dar la mano directamente. El gesto tradicional es juntar las palmas frente al pecho y decir Ayubowan en cingalés o Vanakam en tamil. Ambos significan algo así como que tengas una vida larga, similar al Namaste, indio. Los títulos también tienen importancia. Llamar a alguien señor, doctor u otro término de respeto es señal de buena educación, especialmente con personas mayores o desconocidas. Y si vas a visitar la casa de alguien, el protocolo es saludar primero a la persona de más edad. En algunas regiones, es habitual incluso tocar delicadamente los pies de los ancianos, como máxima señal de reverencia. ¿Besos, abrazos y caricias en público? Solo entre familiares muy cercanos. En general, una sonrisa, un gesto con la cabeza o el tradicional Ayubowan son suficientes para mostrar simpatía. Y en las tradiciones familiares, lo más destacado son las bodas. Olvídate de las ceremonias rápidas y discretas. En Sri Lanka, la boda es un evento colectivo y dura varios días. Las novias suelen llevar saris candianos con ricos bordados dorados, y cada comunidad tiene sus propios rituales. En la ceremonia budista, por ejemplo, es habitual ver a la pareja intercambiar votos sobre una plataforma decorada llamada Poruwa. Hay baile, banquete, música y fiesta en toda regla, y no esperes menos de cientos de invitados. Quienes son invitados pueden reservarse 3 o 4 días solo para seguir todo el programa. En definitiva, Sri Lanka no escatima en la fiesta, pero no todo es de color de rosa. Veamos ahora la cara B urbana del país. Número 9. Problemas urbanos. Suciedad en las playas y en las calles. El paraíso también tiene sus problemas, y en el caso de Sri Lanka, la basura es uno de ellos. A pesar de los paisajes impresionantes, la suciedad en las calles y playas es un desafío constante. La combinación de la eliminación irregular de residuos y la falta de infraestructura de recolección crea escenas que contrastan con la belleza natural del país. Plásticos, botellas, bolsas e incluso electrodomésticos rotos no son una vista poco común, especialmente en las grandes ciudades o en las zonas más pobres. Y no solo se ve afectado el aspecto visual. Un estudio de 2019 reveló que el 60% de la arena de las playas del sur de la isla contenía microplásticos, y en el agua esa cifra ascendía al 70%. Es decir, esa playa cristalina puede esconder partículas invisibles que amenazan la vida marina y, por supuesto, la salud humana. Incluso en lugares turísticos, como parques y plazas, son frecuentes las bolsas de plástico y los vasos desechables. Por supuesto, hay iniciativas puntuales de limpieza y voluntariado, pero el problema sigue siendo estructural. Por otro lado, el país ha intentado reaccionar. En 2024, el gobierno lanzó el programa Clean Sri Lanka, con el objetivo de convertir la isla en la más limpia de Asia. La idea es involucrar a las comunidades locales, las escuelas y las empresas en campañas de limpieza y educación ambiental. Aún es pronto para saber si funcionará, pero ya es un comienzo y un alivio para quienes aman ver conchas y estrellas de mar, en lugar de tapones y botellas de plástico. Número 10. Transporte público, autobuses, tuk-tuks y trenes. En Sri Lanka, salir a la carretera es casi un acontecimiento, y créanme, el transporte público allí es toda una experiencia. El país cuenta con más de 114.000 kilómetros de carreteras y unos 1.500 kilómetros de vías férreas en activo. La red no es de las más modernas, pero funciona. Los autobuses, por ejemplo, son la forma más común y barata de desplazarse entre ciudades y pueblos. Y no espere lujos, son viejos conocidos del hacinamiento
el ruido y la conducción un tanto temeraria. Los conductores aceleran con la mano izquierda. Sí, allí se conduce por la izquierda. Y no son muy amigos de los frenos suaves. Ahora bien, si el trayecto es más corto o dentro de las ciudades, el tuk-tuk reina absoluto. Es el triciclo motorizado más querido de Sri Lanka. Práctico, rápido y siempre disponible en las esquinas, se ha convertido en un símbolo local. Solo una advertencia: acuerde el precio antes de subir, porque los taxímetros son una rareza allí. ¿Y los trenes? Los trenes son un capítulo aparte. La ruta de Kandy a Ela, pasando por las plantaciones de té, está considerada una de las más bonitas del mundo. Son horas atravesando montañas, campos verdes y pueblos, con las ventanas abiertas y ese viento en la cara que solo quien ha viajado así puede entender. La comodidad es básica, asientos de madera y nada de aire acondicionado. Pero el paisaje lo compensa todo. Es ese viaje que haces con el móvil en la mano y la cámara encendida todo el tiempo. Desde autobuses abarrotados hasta ruidosos tuk-tuks, el transporte en Sri Lanka puede que no sea el más tecnológico, pero sin duda tiene personalidad. Aquí hay muchas cosas. Es difícil imaginar que una isla tan pequeña pueda albergar tanta historia, cultura y contrastes. Pero ahora queremos saber de ti. ¿Cuál de estas curiosidades sobre Sri Lanka te ha sorprendido más? ¿Conocías alguna o te han entrado ganas de visitarla? Cuéntanoslo aquí en los comentarios y, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún episodio de nuestro bello mundo. Nos vemos en el próximo destino.